El mensaje de hoy está basado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y se titula La luz de la vida. Ven y ve. La luz de la vida, ven y ve. Es decir, hay dos partes importantes en este capítulo. Claro, hay mucho de importancia, pero en dos grandes partes lo hemos repartido. En la revelación de Jesús como la luz de la vida y el llamado. Jesús no llamó a nadie a una religión. Cristo no es religión. Cristo no fundó una religión. Cristo nos llama a una relación. Lo vamos a confirmar, que así lo hizo con sus discípulos. ¿Nos llama a qué? A tener una relación con Él. Fuimos llamados a una relación, a comunión íntima con Él, no a religión. Esto es muy importante porque cada vez que nosotros le compartimos a otras personas, la primera barrera es la religión. Entonces tenemos que nosotros ser sabios en el espíritu y decirle, no te estoy llamando a que cambies de religión, no te estoy llamando a formar parte de una nueva religión. Estoy llamando a tener una relación con el Dios verdadero. ¿Estamos? Solamente que para nosotros compartir esta verdad, tenemos que estarla viviendo. Es decir, yo vivo en una relación con Dios, no en una religión. Y en esto vamos a profundizar hoy. Así que el propósito, pues, es afirmar a la iglesia en la verdad revelada en el Evangelio sobre quién es Jesús. Y que decidan tener una relación con Él. Seguirlo, crecer en su conocimiento, porque se trata de ser discípulos. No se trata de ser oyentes o simpatizantes de una doctrina. Se trata de ser discípulos. Los discípulos tienen una relación, porque en primer lugar son hijos. La idea central del mensaje que Juan nos comparte, Juan el apóstol, en este capítulo 1 de su Evangelio, es la revelación del Logos. El Logos eterno se hizo cercano a la humanidad en Jesucristo. El Logos eterno se hizo cercano a la humanidad en Jesucristo para revelarnos al Padre y encender la luz en nuestras tinieblas. Él vino a darnos vida e identidad de hijos y a formarnos en su gracia y verdad. ¿A qué vino Cristo a nuestras vidas? ¿A qué se manifestó al mundo? Para darnos vida e identidad de hijos, pero también para formarnos en su gracia y verdad. Esto es lo que vamos a ir comprendiendo a través del estudio de este capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan. Así que el primer punto con el que inicia el apóstol su escrito nos habla de Jesús el Logos. Jesús el Logos, la vida y la luz. Dice en los versículos del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. En el principio ya existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Así que, ¿a qué responde el Evangelio de Juan? A revelarnos quién es Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Con qué propósito fue que se hizo hombre y habitó entre nosotros? ¿A qué nos llamó?
Y comienza diciéndonos, Jesús es el Logos eterno. ¿Qué es el Logos? Algunas versiones de la Biblia usan la palabra verbo en lugar de Logos. Y el verbo se hizo carne en vez de el Logos. O la palabra. El original del Evangelio usa la palabra Logos. ¿Qué significa la palabra Logos? Es una palabra que viene del griego y que los griegos la entendían como el principio de todo, la esencia de todo, el pensamiento, la razón, la vida misma, el origen de la vida. Para los judíos, que también conocían esta palabra Logos, ¿qué significaba el Logos? Para ellos significaba la palabra creadora, Dios creando. Vimos en la lectura que hizo Víctor de Génesis 1, cómo comienza, ¿verdad? Tanto Génesis 1 como Juan 1 comienzan diciendo, en el principio. ¿Cuál es ese principio? En la eternidad. En la eternidad. No hay una fecha cronológica. Es en la eternidad. Y dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empieza a describir la creación. ¿Cómo hizo la creación Dios? Y dice Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Vamos relacionando estas palabras con lo que aquí está diciendo Juan. En el principio era el Logos. El Logos era la palabra misma de Dios. Era el verbo. Era el creador. Era la vida eterna. La vida en esencia del Espíritu. Era la vida Zoe. Este es el vocablo que usa el apóstol Juan. Era la vida Zoe, que significa la vida en el Espíritu. La vida eterna. La vida increada. Esa vida es la esencia misma de Dios. Entonces cuando dice que en el principio ya existía el Logos, y él aquí está identificando que Jesucristo es el Logos. Que Jesucristo es la palabra misma. Que Jesucristo es Dios mismo. En el principio, el Logos ya estaba con Dios. O sea, Cristo estaba en Dios, en una unidad perfecta. Y el Logos, Cristo, era Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, ¿por medio de quién? De Jesucristo, que es la palabra, que es el Logos. Dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y entonces tenemos que tratar de comprender lo que nos está diciendo Juan, viendo el pasaje de Génesis. Cuando dice, dijo Dios, ¿quién estaba actuando ahí? Cristo. El Logos es, en su esencia de definición, no solamente el vocablo, no solamente la palabra manifestada, es la idea, el pensamiento. Antes de que las cosas sean creadas, antes de que sean dichas, ¿dónde se generan? En el pensamiento. Entonces, el Logos es el pensamiento, es la razón, es la mente. Entonces, cuando habla de Logos, habla de esas dos partes. Lo que se diseña, lo que se piensa y lo que se dice. ¿Sí? Es decir, el diseño de Dios es perfecto y primero es mental, es pensamiento, y luego es palabra viva. Entonces, Jesús es ese Logos. Jesús es la esencia de la vida. Es pensamiento y es palabra creadora. Sí, nos percatamos de esto. O sea, necesitamos la fe. Es decir, cuando Dios está diciendo, y dijo Dios, cuando Él lo dijo, ya lo había pensado. Ya había un diseño. ¿Sí? Entonces, materializa el diseño. ¿Sí? Sea la luz. Y dice Juan, en Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Nada de lo creado llegó a existir. Y nada es, nada de lo que hoy existe y ha existido puede existir si no fuera creado a través de la palabra de Dios.
Cristo mismo, como diseño, como palabra, como pensamiento, creando todas las cosas. En Él estaba la vida. O sea, la vida increada, la vida del Espíritu, la vida eterna, estaba en Dios. Está en Dios y se expresa en Cristo. Cristo es la vida en el Espíritu. Cristo es la vida eterna. Todo se origina en Él. ¿Sí? Porque Él es Dios mismo. A esto es a lo que Juan describe como la vida Zoe. No la vida biológica, no la vida física, la vida eterna, la vida increada, sin principio, sin fin. Es una eternidad. Esta vida, la vida en el Espíritu, la vida Zoe, es la luz de la humanidad, dice Juan. Y la Zoe era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Por qué afirma Juan que Cristo, la vida eterna, la Zoe, era la luz de la humanidad? Dice allá en Génesis, ¿qué fue lo primero? Y creó Dios, y dijo Dios, sea la luz. Lo primero que Dios creó fue la luz. Y Cristo mismo es la luz de la vida. Entonces, esa luz, dice, viene a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, cuando Cristo vino, estaba separada de Dios. Él vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Si vamos a la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, estábamos en total oscuridad. Estábamos en tinieblas, como estaba la creación allá en Génesis. Allá estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Aquí dice, y entonces la vida Zoe era la luz de la humanidad. Él vino a traer la esencia de la vida, a manifestarla, a presentarla, a revelarse, con un propósito. Y eso es lo que estamos describiendo. Así que Juan comienza diciendo, Jesús es el Logos eterno. ¿Ya entendemos qué es el Logos? Es el verbo creador, la palabra creadora. Él es la esencia de la vida y es la luz. Él es. En Él estaba la vida increada y eterna, que significa la plenitud de Dios. Dice Pablo en Colosenses que Jesucristo es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Dice, porque en Él habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Pues esta revelación nos la está dando el apóstol Juan. Cristo mismo es la vida increada, es Dios mismo, es la palabra creadora, es la esencia de la vida y la luz que necesita la humanidad. Esa vida se manifiesta entre las tinieblas y cuando se manifiesta, nada la puede apagar. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido que estás en tu casa y de pronto se va la luz en la noche? ¿Verdad? Aunque conozcas tu casa y de repente se va la luz, se queda todo a oscuras. ¿Qué sucede cuando te paras a buscar algo para alumbrar? Tropiezas, ¿verdad? Aunque conozcas tu casa. De repente no te acuerdas que estaba una silla fuera de su lugar o que algún niño dejó un juguete y entonces puede haber riesgos, ¿verdad? Es decir, en lo que encontramos la fuente de luz, la oscuridad domina totalmente, totalmente. Pero ¿qué sucede? Que encuentras un cerillo o un encendedor y aunque sea una llama pequeña, ¿verdad? Su brillo inmediatamente comienza a quitar las tinieblas, ¿verdad? Sí, lo han apreciado. Se enciendes un cerillo y ya comienzas a ver. A lo mejor no a gran distancia, pero ya hay luz. Y enciendes una vela y entonces la vela comienza a iluminar, ¿verdad? Qué interesante que una vez que enciendes una vela,
Y si esa vela enciende otra, se llena de luz, ¿verdad? Y cuando aquella vela enciende a otra, no perdió nada, ¿verdad? La vela no perdió nada. Compartió su luz, y aumentó la iluminación. Cristo dice que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Alumbrar y compartirla. En la medida que vamos compartiendo esa luz, se va llenando, se va iluminando el mundo, ¿verdad? Pues Cristo es la luz y vino a compartirse. Vino a compartirse, llamándonos a una relación con Dios. El ser humano sin Cristo es como una casa sin luz, en total oscuridad, muerto espiritualmente, separado de Dios. ¿Qué necesita? La luz. Mientras no se encienda la luz, no hay verdadera vida, no hay entendimiento, no hay comprensión de las cosas. No se puede ver. Es semejante a un ciego. Y lo más tremendo es que el ciego, el muerto, no pueden resucitarse a sí mismos, no pueden curarse a sí mismos. ¿Qué necesitan? Que venga la luz a ellos. Dios se acercó al hombre. No se puede extinguir. Cuando se enciende la luz, entonces puedes ver. Así vemos en el Evangelio los ejemplos de los milagros de Jesús que tienen que ver con precisamente traer la vida, traer la luz. En el Evangelio, volviendo al ejemplo de la casa en oscuridad, el Evangelio del reino va mucho más allá de solamente prender una vela. El dueño de la casa, que es Dios mismo, Él trae la luz, presenta la luz y te abre la puerta. Él te abre la puerta para que pases, para recibirte. Y una vez que estás dentro, Él enciende la luz y te recibe y te lleva y te sienta a la mesa. O sea, no es solamente que tengas claridad para no tropezar, sino te conduce hasta el lugar de plena comunión. Ese lugar de plena comunión es una mesa dispuesta. Una mesa dispuesta porque te llamó a ser parte de su familia. A la familia se le sienta a la mesa, a los hijos se les sienta a la mesa. Pues Cristo mismo hace esa obra. O sea, Él vino a eso, a revelarse, a manifestarse y a conducirnos a la comunión con el Padre. Ha puesto mesa delante de nosotros, en presencia de todos nuestros angustiadores, decía David, ¿verdad? Después de escuchar estas palabras, ¿cómo cambia nuestra manera de ver a Jesús? No estamos viendo ya a un Jesús histórico. No estamos viendo al Jesús que anduvo aquí haciendo milagros, señales. ¿A quién estamos viendo? Al eterno Dios. Cuando revela Juan, esta es la diferencia con los otros evangelios. Mientras que Mateo, Marcos, Lucas hablan de una genealogía, hablan de la vida de Jesús desde pequeño y su crecimiento hasta su manifestación en el ministerio. El apóstol Juan no se va a su nacimiento físico. Él dice, Él ya existía, Él ya es eterno. Él es el creador mismo de todas las cosas. Y por la gracia de Dios vino y se hizo hombre. Tomó carne. El Logos se hizo carne, se hizo vida. Y estuvo entre nosotros. ¿Cómo cambia el entender esto? Que Jesús es la fuente de la vida eterna. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la revelación de quién es Jesús, en esencia, la vida Zoe, viene a nosotros y nos da vida. Esa es la clave. Así que Jesús no es solo alguien que te ayuda a resolver problemas. Cristo no es un solucionador de problemas. La iglesia ha enseñado por mucho tiempo a un Cristo
está enfocado en resolver problemas, en sanarte, en proveerte, en protegerte, etc. Un evangelio centrado en el ser humano es un evangelio incompleto. Ese es un evangelio incompleto. Jesús anduvo haciendo esas cosas. Dios puede hacer milagros el día de hoy, pero todo lo hace con propósito, con un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno? Revelarse a los hombres, que le conozcamos, que tengamos una relación con Él y vivamos en Él, con Él, en una perfecta comunión. Esto cambia nuestra manera de ver. Pues sí, puedo padecer. Jesús mismo lo dijo. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿Cuál es la clave? Confiar. ¿En qué vamos a confiar? En la revelación de quién es Él. Y esa revelación está en su palabra revelada. ¿Qué necesitamos? Crecer en comprensión y en conocimiento para vivirlo, que sea una experiencia, no que sea letra, no que sea información. Yo no vine a dar información ni más conocimiento del Evangelio. ¿Qué necesitamos? La obra del Espíritu para comprender, para entender y vivirlo. Yo puedo acercarnos a la información, al conocimiento de la palabra, pero el único que puede hacer la revelación es el Espíritu mismo de Dios. Él dice, Él les guiará a toda verdad. Él les revelará, Él les recordará. Entonces, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu. Hoy no solamente los que están fuera de la iglesia están en tinieblas. Muchos que están dentro de la iglesia aún están en tinieblas. Por falta de comprensión, por un equivocado entendimiento de que si Jesús, Dios me resuelve mis problemas, los tengo fe. Si no me soluciona mis problemas, mi economía, mi salud, mi protección, entonces no hay fe. No puede ser así. No puede ser así. La fe está en la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. Entender que es la vida misma en nosotros. Y esto es tan tremendo porque dice Juan, continuando la narración de su evangelio, habla de cómo respondemos a la revelación de esta palabra. ¿Lo rechazamos o lo recibimos? Es la pregunta. A los que le reciben, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer el pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Dice el versículo 9, la palabra. ¿Quién es la palabra? El Logos, Cristo mismo. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Es una realidad del Evangelio. Desde que fue escrito, por el testimonio vivo que tenían los mismos apóstoles, en este caso el apóstol Juan. ¿Qué sucede con el mundo? El mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Porque el mundo no puede conocerla, está impedido para conocerla. Porque está muerto, está separado de Dios. ¿Qué necesita el mundo? La obra del Espíritu Santo. ¿Cómo va a venir esa obra? Por medio de la predicación del Evangelio. Para que entonces haya entendimiento. Dice el versículo 11, la palabra vino a lo suyo. O sea, Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. ¿A quiénes se refiere? Al pueblo de Israel, ¿verdad? A lo suyo vino, a lo que él había escogido. Y los suyos no la recibieron porque no le conocieron. Pero no solamente es a ellos, sino mucha gente que oyó no la recibió. Conocieron los milagros, pusieron los ojos en los milagros, pero no en la revelación del Cristo vivo, del Verbo eterno. Dice, pero los suyos no la recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué significa recibirlo?
creer. ¿Sí? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Creer lo que nos está diciendo Juan, ¿verdad? Que Él es eterno, que Él es Dios mismo, que Él es la palabra creadora, que Él es el verbo, la esencia de la vida espiritual y eterna. Dice, a los que creen eso, en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Estos, dice el versículo 13, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Es un nuevo nacimiento por el Espíritu, por la revelación. Esta no es una obra humana. Lo que estamos leyendo son cosas espirituales, profundas, que el Evangelio de Juan nos revela. El mundo no lo reconoce, porque le es más fácil al mundo tener religión. Y no se da cuenta que mientras tiene religión, permanece muerto. Permanece en la oscuridad. La religión no nos da la vida. La religión no nos da la luz verdadera. Nos mantiene en tinieblas. Lo único que nos da vida es el Espíritu, por la revelación. Dice, los que le reciben, es decir, los que creyeron, tienen una nueva identidad y pueden rendirse a Él. Al aceptarlo y creer, estamos recibiendo una nueva fuente de vida. Esto es importante. Al aceptarlo, reconocerlo y aceptarlo, estamos aceptando una nueva naturaleza de vida. Estábamos muertos espiritualmente. Por la predicación del Evangelio viene la fe por medio del Espíritu y al creer se nos da vida espiritual. Cristo nos da esa nueva vida. Él viene a nosotros. Pues Dios se acercó al hombre por medio de Jesucristo, por medio de la revelación del Evangelio, para que habite Cristo en nosotros, no para tener una religión. Nos da una nueva identidad, porque tenemos una nueva fuente de vida. A esto es lo que el Evangelio le llama nacer de nuevo. Estos que nacen de nuevo no es por voluntad de carne ni de sangre, no es algo humano, es por voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Así que cuando creemos en Cristo y experimentamos este nuevo nacimiento, recibimos la vida Zoe. Recibimos la vida eterna, la que trasciende la vida natural y física. Eso es lo que estamos recibiendo. Nacemos de Dios y ahora tenemos naturaleza e identidad divina. ¿Crees esto? Nos hizo participantes de Él. Tenemos vida eterna, tenemos una nueva identidad y tenemos naturaleza espiritual. Los espirituales no piensan igual que los naturales, ni viven igual que los naturales. Es otro nivel, otra dimensión de vida. Hay una nueva calidad de vida. Estos espirituales tienen relación con Dios desde el Espíritu. Desde el Espíritu nos relacionamos con Dios, no desde la carne. No es mental, no es biológico, no es religioso. Es desde el Espíritu. Y ese Espíritu nos es dado por gracia. No lo merecíamos, pero Él nos lo da a los que creen y le reciben. Y nacen de nuevo. Ellos son hijos de Dios y se relacionan desde el Espíritu con Dios. Esa vida trasciende lo terrenal, trasciende la muerte. Así que hoy, a los que ya estamos caminando en Cristo, la pregunta es, ¿estás viviendo como hijo de Dios o como simpatizante? ¿Cuál es el nivel de comprensión, de entendimiento de la revelación? Si vivimos como hijos de Dios, estamos en la abundancia. Lo tenemos todo. No nos falta nada. ¿Qué dicen tus ojos naturales?
Los ojos naturales van a tender a negar esa realidad. Pero desde el Espíritu, nada nos falta. Nada nos falta. Un hijo de Dios al que nada le falta, confía, ama, permanece, obedece, descansa, es fiel, se compromete. Esto es ser hijo. Y ¿qué evidencias de hijo se ven en mí? Entonces, nos llama la palabra a examinarnos. ¿Qué evidencias de hijos de Dios se ven en mi carácter, en mis relaciones, en casa, en el trabajo, en la congregación, donde quiera que yo me mueva? ¿Qué evidencias hay de que soy hijo de Dios? De que mantengo una comunión con Dios, de que le conozco, de que no practico una religión, de que soy efectivamente luz. Cada hijo de Dios que vive ya en esta nueva identidad está llamado a ser un discípulo. Un discípulo vive desde su nueva identidad en Cristo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos llamados a vivir? En nuestra nueva identidad en Cristo. No desde la naturaleza humana, no desde nuestro pasado, no desde nuestras limitaciones, sino desde el Espíritu. Así pues, Dios se acercó. Él dio el paso, se acercó y nos mostró su gloria, su gracia y su verdad. Dice Juan, a partir del versículo 14, Juan 1, 14 al 18. Dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo, la luz, la vida eterna. El Logos creador se hizo hombre y habitó entre nosotros. Otras versiones dicen, y se hizo carne. Dice, y hemos contemplado, dice Juan, su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Dios se acercó. ¿Para qué se acercó a nosotros? Para darnos vida, verdadera vida, reconciliándonos con Dios, perdonando nuestros pecados, salvándonos de la condenación y formarnos como discípulos. Es una obra grandiosa la que experimentamos quienes somos hijos y estamos en la iglesia, formando parte de su cuerpo. Este nivel de entendimiento, de comprensión de la revelación, lo necesitamos todos los hijos de Dios. No veremos igual a Cristo, no será igual nuestra relación con Dios y con los semejantes, con los hermanos, con la familia de la fe, cuando crezcamos en este entendimiento. Dios se acercó para darnos vida y salvación, perdonar nuestros pecados, justificarnos y formarnos como discípulos. El Verbo mismo, el Logos, Dios mismo, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Dice el Evangelio de Mateo, habla de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Fue una realidad. Estuvo entre nosotros físicamente y hoy está en nosotros, espiritualmente. Él está en nosotros. Dios habita en nosotros. Dice Juan, vimos su gloria divina. Es decir, vimos toda la manifestación de Dios en él. Su poder, su gracia, sus milagros, su palabra, el amor con que él se conducía. Dice, vimos su gloria divina, visible, en un hombre real. Lo vimos lleno de gracia y de verdad, que habla de la plenitud divina de Jesús. En Jesús se unen estos dos elementos, dice Juan, gracia y verdad. ¿Qué es gracia? Es el amor manifestado de Dios, un favor que no merecíamos.
Gracia es favor inmerecido, es su benevolencia, es la acogida de Dios y su perdón. Esa es la gracia. Tolerancia, amor, aceptación, perdón, todo está en esa gracia, ese favor que no merecíamos. Y la verdad, dice, la verdad es la realidad de Dios. La realidad como Dios la ve es santidad, es justicia, es integridad, es fidelidad. Todo esto encierra la palabra gracia y verdad. Solo en Cristo se unen estos dos elementos. Y se lo vimos lleno, pleno de gracia y verdad. Todo esto estaba en Él. No 50% de gracia y 50% de verdad. No, 100% gracia y 100% verdad. En el Logos hecho hombre, habitando entre nosotros, para cumplir el propósito divino al que Dios lo había enviado. Revelar al Padre y reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Qué significa revelar al Padre? Darnos a conocer quién es Dios. Así que si queremos saber quién es Dios, solamente podemos hacerlo a través de Jesucristo, a través de Jesús lleno de gracia y de verdad. Decimos que solamente en Él están unidas perfectamente gracia y verdad. Y esa gracia no solamente opera para salvación en nuestras vidas, sino nos da la gracia para perdonar y después para sostenernos. Después nos sostiene para vivir en esa gracia. Por eso hace la comparación Juan. Dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que la ley nos mostró a la humanidad y a Israel el estándar de Dios. Esta es la manera de calidad de vida a la que yo les llamo, y está en tablas de piedra. Quien no cumplía con esa demanda estaba condenado. Dice, esa fue la ley del espíritu de vida y la ley de muerte, de condenación y de muerte. Dice, pero Jesús vino con la gracia y la verdad. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esa gracia y verdad están en Él y nos capacita para cumplir con la demanda de Dios. No sé si me estoy comunicando bien. Es decir, si viviéramos bajo la ley de Moisés, jamás alcanzaríamos el estándar que Dios demanda, porque la ley fue para conocer la alta demanda de Dios y que viéramos la incapacidad humana para poderlo cumplir. Pero Cristo viene y dice, yo ya lo cumplí. Yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Y todo aquel que cree en mí y vive en mí, está capacitado en Él para cumplir con la ley. Esa es gracia y verdad. Ya no hay condenación, ya no hay pecado, ya no hay más muerte. Hay vida eterna en el Espíritu. Gloria al Señor. Dice Juan, y no solamente vimos lleno de gracia y de verdad, sino que vimos también gracia sobre gracia. Es decir, que la gracia de Dios es abundante y viene como una ola. Recibimos de su gracia, de su amor para perdón, para justificación, y después vendrá otra ola para capacitarnos, para afirmarnos, para hacernos crecer en conocimiento, para llevarnos a la madurez. Esta ola de gracia está llegando hoy a nuestras vidas. Por eso estamos estudiando el Evangelio de Juan. Son olas de gracia para afirmarnos, para crecer, para madurar y para compartir. Así que la gracia sobre gracia es plenitud que no se agota, perdón constante y eterno, paciencia, restauración. Hoy nos dice la palabra, el discipulado no comienza con reglas, ya no es con una ley, sino con la revelación de la gracia. Los hijos de Dios, discípulos de Cristo, crecen en la gracia. No es la gracia contra la ley, no. La gracia vino a darle cumplimiento a la ley y a conducirnos
en el estándar de Dios en Cristo. No cada quien por su lado, es en Cristo. Por eso necesitamos ser discipulados, por eso necesitamos estar congregados en su cuerpo. La gracia de Dios es la que nos transforma. Sin embargo, decimos gracia sin verdad no transformaría. Si solamente fuera tolerancia, perdón, aprobación, aceptación, sin ninguna corrección, sin ninguna disciplina, sin ninguna instrucción, pues fallaríamos. Entonces, son las dos cosas en perfecto equilibrio. Gracia y verdad. Verdad, gracia con verdad, transforma. Gracia sin verdad no transforma. La verdad sin gracia no restaura. Si solamente fuera ley lo que recibiéramos, no alcanzaríamos el nivel de aprobación de Dios. Entonces son las dos cosas, gracia y verdad. Amén. Así pues que la vida en Cristo no depende de nuestro desempeño personal. Una vez que hemos entendido quién es Jesús, qué obra vino a hacer y confirmamos que somos hijos de Dios, nuestra vida no depende ya del desempeño personal de cada uno, sino de la identidad que tenemos en Él, la identidad que hemos recibido. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no estamos condicionados a estarnos constantemente evaluando y juzgando en lo que hacemos o no hacemos. Vivimos bajo la gracia. Gracia sobre gracia, que nos sostiene y que no depende de cómo me porto. ¿De qué depende? De vivir en la identidad que ya hemos recibido de Él. Los hijos de Dios caminamos en la luz y somos formados en gracia y verdad. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una comunidad que vive en la gracia, no en el legalismo. Sí, se debe de corregir, se debe de instruir, pero desde el amor de Jesús, desde la gracia. Y los que tenemos hijos, estamos llamados a formarlos, a instruirlos de esa manera. Instruirlos con gracia y con verdad, con un equilibrio. Algo que humanamente pues, nos cuesta trabajo, pero en el Espíritu Dios nos capacita para hacerlo. No solamente reglas, no solamente disciplina, sino aprobación, aceptación, reconocimiento, amor, perdón. Así nos trata Dios a nosotros. Así debemos tratar a los demás, a nuestros hijos, a los hermanos, al cónyuge, en todas nuestras relaciones. ¿Aplicar qué? Gracia y verdad, sabiendo que eso es lo que hemos recibido. Lo que de gracia recibimos, de eso mismo compartimos. Amén. Vamos a estar de pie. Pues la palabra de hoy nos llama a reflexionar profundamente. Y no solamente al final de este mensaje, sino nos queda una tarea de reflexión esta semana. Esta semana estamos todos invitados a estar leyendo el Evangelio de Juan y de manera especial la porción que hoy hemos estudiado, el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 18. Y poder recordar lo que hoy hemos compartido. Porque es importante darnos cuenta, tomar conciencia. ¿Qué significa para ti que el Dios eterno se haya hecho hombre para reconciliarte, para permanecer en ti y que seas su discípulo? Nos revela la luz y nos hace una invitación. Ven, ven. A los que le han recibido están llamados
a permanecer en la comunión. Será una semana de reflexión para descubrir cuánto de Cristo hay ya en mí como hijo de Dios. Cuánto necesito crecer aún en entendimiento, en revelación, en sabiduría, en madurez, porque a eso está llamado un discípulo. Los discípulos de Jesús fueron llamados en condiciones naturales, pero fueron transformados en hombres del Espíritu para poder llevar las buenas nuevas de salvación. A lo mejor cada uno de nosotros no es la misma área, pero en alguna área estamos necesitando recordar que en Cristo está la vida y que toda área de nuestra vida que no ha sido transformada, Él puede hacerlo. Amén. Que si yo comprendo y le rindo alguna área de mi vida, que puede ser mi carácter, mi economía, mi manera de conducirme en las relaciones, mi salud, etcétera, Dios puede iluminar y transformar toda circunstancia, a fin de que estemos llenos de luz, plenos de luz. Amén. Si hay alguna oscuridad en nuestras vidas, ¿qué es esa oscuridad? La Biblia habla de culpa, de temor, de confusión, de idolatría, de cansancio. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en la luz y poder quitar todas esas tinieblas. Dice Juan, no que te esfuerces. Él no dice, esfuérzate, crece. No, él dice, mira la luz, mira la luz. Contempla la luz que ya tienes, la que ya recibiste, la que ya creíste, y camina con Él. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Es el inicio, Señor, de esta serie. Y anhelamos, Padre, que tu palabra revelada renueve, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento. Padre, que la luz que ya nos has dado, Señor, sea plena en cada uno de nosotros. Y sepamos, Señor, y vivamos en la identidad de hijos de Dios. Que permanezcamos en ti, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Hoy queremos ser transformados completamente en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Para crecer como verdaderos discípulos, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestra manera de pensar, Señor, y de vivir. Llénanos de tu gracia y amor, Señor. Que experimentemos, Señor, ese gran amor que ya has puesto en nosotros, Señor. Que ya ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu, Señor. Así lo oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.